Bien, hermanos, siendo el Día de los Padres y buscando y pensando sobre qué predicar, pensé realmente encontrar algunas enseñanzas y actitudes de Cristo que nos ayudan a nosotros como padres. Claro, específicamente la vida de Cristo completa, desde que comenzó su ministerio, la forma en que murió, la forma en que todo lo hizo, es un ejemplo para todos, incluyendo los padres. Pero vamos a ver algunos elementos que son bien aplicables a los padres en este caso. Y lo digo, son enseñanzas generales que son aplicadas en cualquier forma, ¿ok? Pero vamos a hacerlo pensando específicamente en los padres. Así que le estoy llamando la atención que no son textos que hablan acerca de la paternidad específicamente, son textos que hablan de otras cosas, pero que son bien aplicables a los hombres, a los padres. Y vamos a tratar de darle esa aplicación y vamos a tener eso en cuenta. Lamentablemente, y es realmente lamentable, en la cultura hispana en general siempre ha existido una forma, una filosofía social donde nos enseñan que la mujer es de la casa y el hombre es de la calle. No sé si es en Cuba nada más, pero yo creo que eso en general, la cultura hispana. Quien tenía la responsabilidad de atender los hijos, de estar en la casa, corresponde a la mujer, no al hombre. Y para muchos, prácticamente eso era como rebajarse su hombría, el hecho de estar con los niños, y estar cargando un niño, y estar haciendo varias cosas que eran propias de la mujer. Nada más lejos de la verdad, nada más lejos de lo que la Biblia enseña. Es más, somos responsables los hombres delante de Dios por toda nuestra familia, no la mujer, el hombre. Tendrá que dar cuenta a Dios por su familia. Y eso es bíblico. Así que es muy importante que tengamos eso en cuenta, que sí nos corresponde muchos aspectos de la familia, no solamente el ser proveedor o guardián o protector de la familia, sino muchos aspectos de sentido espiritual y de crianza y familiar. Así que en ese sentido vamos a tener en cuenta algunas enseñanzas de Cristo y algunos ejemplos que Cristo nos dio. Como introducción, escogí ahí Efesios 4, que es un texto muy conocido que nos recuerda realmente la persona de Cristo, lo que debe significar como nosotros en el sentido humano, en el sentido de su ejemplo que Él nos dejó en la tierra. Ahí Efesios 4, 13 y 14, un texto de mis preferidos, precioso, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que el Señor Jesucristo no solamente es el Salvador, el Señor que vino a morir por nosotros, sino que nos dejó una estatura, nos dejó un ejemplo que debe de ser nuestra meta. Y esto lógicamente no va a los padres, no va a los hombres, eso va a toda persona, a todo cristiano. Nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Nuestra meta es ser perfecto como Jesús es perfecto. Y alguien dirá, pero es que nunca vamos a llegar. Bueno, esa es la meta. Que llegues o no, eso ya no es tu asunto. Tu asunto es atirarle a ser como Jesús. Ser como Él. ¿Cómo fue Él? ¿Cómo se comportó Él con relación a los demás? ¿Cómo fue su relación con el Padre? ¿Cómo Él fue con relación a las personas que hicieron algo contra Él? Incluyendo cuando lo crucificaron. O sea, todas las actitudes y todas las respuestas en que el Señor, como el Señor actuó como hombre el tiempo que estuvo entre nosotros. Eso es un ejemplo, es el hombre perfecto que Dios quiere que nosotros imitemos, que Dios quiere que nosotros tratemos de ser como Él. Así que teniendo eso en cuenta, prácticamente cualquier cosa que escojamos de la vida de Cristo se aplica a los padres. ¿Está bien? Así que serían muchas, pero escogimos 3 aspectos. El primer lugar, que tiene mucho quizás que ver con los hombres como padres,
¿Cómo fue Jesús con los niños? ¿Cómo fue Él con los niños? Y vamos a aplicar eso a los hijos, pero realmente no está hablando de hijos, está hablando de los niños. Y hay varios textos en la Biblia, en los evangelios, que narra cómo el Señor trató a los niños que estaban a su alrededor. Y yo creo que eso es algo que debemos nosotros como padres imitar. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 18, vamos a ver Mateo y también en Marcos. Los versículos 1 al 6, donde dicen: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Así que esa es la discusión, una discusión teológica profunda. O sea, en el cielo, ¿quién va a ser mayor? Están discutiendo un tema serio. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Palabras duras, palabras fuertes. Y aquí estamos mirando que para responder a esta pregunta de índole teológico y con algunos aspectos importantes de la vida cristiana, el Señor presenta a un niño. Y no vamos a discutir ahora, ni vamos a presentar, ni es parte del mensaje. Por cierto, hay un mensaje que se predicó hace tiempo que yo prediqué sobre esto. ¿Qué significa ser como un niño? Pero no es el tema. El tema es cómo el Señor ve a la niñez, cómo el Señor Jesús pone al niño y considera al niño dentro de su mensaje. Así que está reconociendo que para hacer algo de valor al punto de que nos haga grandes en el cielo, tenemos que actuar como niños. Y sabemos que eso incluye, dije, no es el mensaje, pero la inocencia, la sinceridad, la fe, etcétera, de cómo es un niño. Pero lo importante es que el Señor está teniendo en cuenta a los niños. Los está presentando y está valorando la forma en que un niño actúa. Los está teniendo en cuenta. Muchas veces nosotros exigimos tanto que se nos respete como adultos. Y tantas veces no respetamos a nuestros niños. No les escuchamos, no les damos el valor que ellos merecen como persona. Una de las cosas que yo he aprendido que a veces en el ministerio de evangelismo, etcétera, he escuchado y que no puedo evitar reaccionar negativamente cuando alguien nos dice: vamos a ese lugar a trabajar con los niños para poder alcanzar a sus padres. Y me siento mal, porque me da la impresión de que los niños no tienen valor, que tienen valor son los padres y que los niños van a ser solamente una herramienta para llegar a los padres. Eso es incorrecto. Si hacemos un ministerio de niños es para alcanzar los niños, para que los niños sean salvos. Ellos merecen toda nuestra atención, todo nuestro respeto y todo nuestro tiempo. Son seres humanos que lo merecen. Tristemente también en nuestra cultura, ya no tanto, pero yo recuerdo que mi abuela, en las sobremesas tan largas y preciosas que teníamos cuando visitábamos la casa de mi abuela, que sobre todo mi abuelo es el que hacía los cuentos, pero en esta ocasión fue ella, nos contaba cómo cuando ella era chiquitica, en el campo, vivían en el campo, pero eran acomodados, tenían criados y toda serie de cosas, y los niños en la mesa, cuando servían el postre, no podían estar en la mesa. Ellos no participaban del postre. Eso era solamente de adultos. Y había una expresión, recuerdo, que decía: los niños hablan cuando las gallinas van al baño. Y usaban otra palabra que no la voy a decir ahora aquí, ¿no? Y todo era referente al no pueden hablar, no pueden hacer. Y prácticamente parecía como que en la familia eran de segunda clase. Y mucho menos encontrar al hombre, al padre, dedicándole tiempo a sentarse, conversar, escuchar, hacer amistad, comprender a sus niños.
No había tiempo para eso. Eso no era cuestión de hombres, eso era cuestión de la madre. Qué grave error. Y el Señor Jesús, para hablar de un tema tan importante y tan profundo, está utilizando aquí a un niño. Si vamos ahí a Marcos capítulo 9, también hablando y dando importancias importantes, dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Así que aquí está hablando de la enseñanza de recibir, de atender, de tener en cuenta a los niños. Y lo puso en el centro y le dio valor. Y le dio importancia a ese ser tan especial. Hay una historia narrada ahí también en el Evangelio de Marcos, del cual ya hemos hablado, Marcos 10, 13 al 16, y dice, y le presentaban niños para que los tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, tanto los evangelistas coinciden en escribir esto, los tomó en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que si en la cultura nuestra los hombres no hacían eso, muchos de ellos, quizás nuestros abuelos o bisabuelos, cosas así, ¿cuánto más sería en la cultura de aquella época? Y sin embargo el Señor rompió todo eso para tomar en sus brazos, cargarlos y hablar de los niños. Hermanos, requieren nuestra atención. Y quizás para muchos de nosotros ya no haya remedio con nuestros hijos porque ya crecieron. Por ahí están los nietos y debemos de tratarlos. Y sobre todo, hermanos, algunos de nosotros que no hayamos recibido, no fue mi caso, pero quizás algunos de ustedes no hayan recibido de su padre ese afecto físico, de cargarlo, de abrazarlo, de besarlo, de tocarlo. Si usted no recibió eso, rompa esa costumbre y no sea así usted con sus propios hijos. No fue un buen ejemplo, si es que eso lo recibimos de nuestros padres. De pensar que no es de hombre abrazarse, no es de hombre tener ese contacto físico. Sí es de hombre y es bíblico y Jesús lo hizo y nos lo está enseñando. Tanto nuestras hijas como nuestros hijos, pero en el caso de los padres con los hijos varones se hace imprescindible, se hace importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde están enseñando que la homosexualidad es algo normal que cualquiera lo puede hacer. Uno de los elementos que quizás más a nuestros hijos los empujen a ese pecado sea el no tener ese contacto físico con su padre, en el caso de los varones. Hace falta, Jesús lo hizo, es una enseñanza que podemos ver en él con su ejemplo, con sus actitudes. Vi de esta ilustración que estaba en el culto familiar, el padre con los hijos, y estaban leyendo ahí en Efesios 6, y estaba el padre leyendo y dice, hijo, obedeced al Señor a vuestros padres en todo. Y paró y dice, esto es muy importante, déjenme volverlo a leer. Hijos, obedeced al Señor en vuestros padres. Y siguió leyendo, y después cuando llegó la parte dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y yo digo, pues un momentico, léelo otra vez porque eso también está interesante. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Hagamos que ellos sientan realmente que tienen prioridad en nuestras vidas e importancia en nuestras vidas y valor en nuestras vidas, no solamente por el tiempo, que quizás es lo más importante, que le podamos dedicar, sino el contacto físico, el abrazo, el beso, el salir de mano, llevarlo de la mano a los lugares y poder decir, voy de la mano de mi Padre. Jesús lo hizo, mi querido hermano.
Jesús lo hizo con los niños y nosotros debemos de hacerlo. En ese espíritu de dar valor. Y fíjense el versículo 6 de ahí en Mateo 18 está fuerte. Donde dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ser piedra de tropiezo a un niño. Déjeme decirle esto. En mi opinión, quien puede ser una piedra peor de tropiezo para un niño es su propio padre. Pudiera ser el mejor de los testimonios, pero pudiera ser la peor de las piedras. Porque es en él en que los hijos tienen los ojos, no en los padres de otros niños, no en otras personas, en su papá, en su padre. Y cuando nosotros le fallamos y le hacemos piedra de tropiezo, definitivamente le vamos a hacer mucho más daño que cualquiera fuera de la casa. Por consiguiente, teniendo en cuenta eso, requiere para nosotros entonces doble atención. Muchos de nosotros no es que no los querramos, es que no somos cariñosos, no somos expresivos. Está en nuestro carácter, otros sí, otros no. Bueno, en el caso de nuestros hijos hay que hacer un esfuerzo aún por encima de nuestro carácter y aún por encima de nuestras costumbres y prestarle atención, ser cariñosos y que sientan ese calor humano de otro hombre que es su padre. Y que no tengan que irlo a buscar en brazos de nadie más, porque eso es muy peligroso. Del hombre que les ama, que está con ellos. Estuve leyendo estas estadísticas y no sé exactamente dónde las sacaron, pero las leí. De 20 cristianos actuales, 19 de ellos se convirtieron antes de los 25 años. De 20, 19 conocieron a Cristo y aceptaron a Cristo antes de su juventud. Eso nos demuestra lo importante que es que aún siendo niños, en su inocencia infantil, lo que sea, reciban el impacto del Evangelio que les va a favorecer para el resto de su vida. Va a ser la diferencia en su vida, cómo va a crecer, la familia que va a formar. Todo lo que va a pasar de ahí en adelante en una larga vida de nuestros hijos, nuestros muchachos. Esa decisión la van a tomar aún sin experiencia, aún siendo niños o jovencitos. Y ahí la responsabilidad nuestra, hermanos, se hace aún más crítica y más importante. Les he comentado y he visto en el caso de los pastores y los hijos de los pastores, casos tan tristes, en los cuales he conocido pastores que ninguno de sus hijos ha querido seguir en los caminos del Señor. No estoy hablando de ser pastores o ser líderes en su iglesia. No, de ser cristianos. No quieren saber nada de Dios, hijos de pastores. Y yo me pongo a pensar, ¿qué habrá pasado ahí? ¿De qué tamaño habrá sido el tropiezo de un hombre que el domingo está predicando en la iglesia, en el púlpito, y quizás el lunes está abusando de su esposa? O está mintiendo, o está robando, o está haciendo cosas incorrectas, y los hijos mirando, piedra de tropiezo, tremenda piedra de tropiezo, horrible para el resto de sus vidas. Los niños son importantes tenerlos muy en cuenta como algo especial, porque el Señor lo hizo. Y eso es ejemplo. Sabemos que el Señor no tuvo hijos así físicos. Como hijo de Dios, regresó a la tierra y no tuvo hijos, no tuvo relaciones con alguien. Pero la forma en que Él trató a los niños definitivamente es ejemplo poderoso para nosotros. Hay una parábola, y vamos a ver ahí en Lucas capítulo 15, donde el Señor está hablando está hablando del Padre, ¿no? Del Padre Dios. Pero yo creo que también se aplica muy bien a nosotros como padres humanos. En Lucas 15, que es la conocida parábola del hijo pródigo, que yo escuché que era un comentarista que dijo, ese nombre se lo pusieron mal, debía llamarse la parábola del padre amante. Porque el verdadero
personaje grande ahí no es el hijo, sino es el padre. Pero ahí en el versículo 20, recuerda la historia cómo el hijo se fue de la casa y malgastó su dinero y todo, y al fin reaccionó y quiere regresar. Y dice que en el versículo 20 dice, levantando vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio. El padre vio al hijo, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así que el padre ofendido, el ofendido, al que le habían pedido su herencia en vida, fue el que corrió. Dejó el orgullo totalmente a un lado, porque se trataba de su hijo que estaba perdido y ahora ha regresado. Y claro, sabemos que esa parábola, la enseñanza, está hablando de Dios y el hijo pródigo nos representa a todos nosotros. Que un día nos apartamos de la voluntad de Dios y un día reaccionamos y buscamos y ahí estaba nuestro Padre Celestial esperando por nosotros. Amén. Esa es la experiencia de todo cristiano. Y hoy en la escuela dominical hablamos de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es que cuando ve a cualquiera arrepentido, sinceramente, siempre lo va a perdonar. Siempre va a estar con él porque es el carácter de Dios que es así. Y yo creo que es un ejemplo perfecto también del carácter de todo padre cristiano. No nos pueden ofender demasiado ninguno de nuestros hijos como para que no estemos dispuestos a perdonar. Para que no estemos dispuestos a recibirlo de nuevo a nuestro lado. No importa lo que haya hecho. Porque lo importante no es nuestro orgullo. Nuestro importante es que, como dice la parábola, mi hijo estaba perdido y ahora es salvo. Estaba muerto y ahora ha revivido. Y eso es lo importante. Y ese es el ejemplo de Dios como Padre. Y es la forma en que Dios quiere también que nosotros seamos como Él es. Porque Él es ejemplo para nosotros. Así que qué lindo es que nosotros podamos decir y reconocer que debemos de ser con nuestros hijos y con los niños. Bueno, los hijos son niños que tengan 40 años. Yo sigo siendo el niño de mi mamá y cumplo 63 años ahora esta semana. Ahora, con relación a los padres, porque un padre enseña a sus hijos cómo se le debe tratar a él según él trata a sus propios padres. No erremos. No erremos. Como criticamos a la abuelita y al abuelito y tratamos al abuelito, así nos van a tratar a nosotros nuestros hijos. Olvídese de eso. Que si no cuidamos, si no protegemos, si no estamos al tanto de nuestros propios padres, eso es lo que ellos están mirando y así o peor nos van a tratar a nosotros, no importa lo que tú digas. Así que cuidado con lo que hablamos de abuelita y de abuelito delante de los hijos. Y el Señor habló de eso. Y vamos a ver ahí en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 9 al 13. Les decía también, y aquí hablando Jesús, aquellos falsos religiosos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Así que eran muy religiosos y guardaban muy bien la tradición judía. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. Así que esa es la ley antigua de honrar. Y ellos honraban y quizás no usaban una mala palabra contra sus padres, quizás no maldecían a sus padres y pensaban que así lo estaban haciendo todo bien. Pero, en versículo 11, vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué quería decir corbán? Bueno, el dinero que supuestamente iba a usar para mis padres, para mantenerles, para ayudarles. En aquella época no había Social Security, ni había nada de esas cosas. Los ancianos lo único que les tenían era lo que los hijos podían hacer por ellos. Y decir, bueno, lo que te iba a dar para ti, padre, yo se lo doy al Señor. No te puedo atender mamá y papá porque el dinero que era para ti son los diezmos que yo doy a la iglesia.
El tiempo que iba a dedicar para ti, yo lo dedico a los viajes misioneros, a predicar, a hacer muchas cosas para Dios. Así que para ti, cero. Y el Señor está diciendo, honrar a los padres y al padre y a la madre no es solamente maldecirlo, decir una mala palabra o hacer abusivo físicamente, es no atenderles como ellos merecen, como ellos necesitan. Y aquí está dando el Señor una clara enseñanza a nosotros como padres que es sumamente importante en lo práctico. En lo práctico. Así que buenos padres que quieran ser buenos padres son buenos hijos. Son buenos hijos con sus propios padres. Porque no solamente, vamos a decir, están haciendo lo correcto bíblicamente y lo que Dios espera del cristiano, sino que es la enseñanza que estamos transmitiendo a nuestros propios hijos de cómo deben ser tratados aquellos que ya llegan a la ancianidad y cómo deben ser cuidados y cómo deben ser atendidos según la misma palabra nos enseña. Así que otra enseñanza más de Cristo, ya esto aquí no es tanto, vamos a decir con un ejemplo, sino con una enseñanza práctica. Y recordemos esto, hermanos, el Evangelio de Cristo y la enseñanza de Jesucristo no son meras doctrinas frías, se trata de la vida, de la forma en que enfrentamos la vida, la forma en que tratamos a nuestra esposa y a nuestro esposo, la forma que tratamos y respetamos a nuestro jefe, la forma que tratamos a nuestros hijos, la forma en que andamos en la calle, la forma que manejamos, la forma que tratamos a las demás personas. Eso es cristianismo, es vida práctica. No se trata de venir a la iglesia y de ser el santico el domingo y después el lunes seguir la vida de competencia del mundo, pasándole por encima a los demás para hacerme el vivo. Los hijos están mirando eso. Recuerdo una comedia italiana, ahora se me olvidó el nombre, pero era una comedia italiana que eran 3 cortos en una sola película, eran 3 cuentos. En esa época, en los 60, se usaba bastante eso. Y uno de esos cuentos era un italiano de esto que era el vivo, el que, y todo, ¿cómo es? Hace varias, es una comedia, ¿no? Refleja varias cosas como él le pasaba por encima a los demás para llegar primero, para buscar lugar. Por ejemplo, había una larga fila. Y él le decía al hijo, prepara, cogía al niño, se metía en la camisa así como el saco, ¿no? Parecía que le faltaba un brazo. Y daba, permiso para el cojito. Y pasaba y no hacía la cola y entraba. Y después, ¿fijaste, hijo, cómo le hacemos la cosa? Y así toda la historia es él haciendo cosas. Y al final del cuento es una noticia en el periódico que dice, hijo mata al padre para quitarle la herencia. Digo, bueno, eso fue lo que le enseñó a su hijo. No hay escrúpulos. El mundo es del que va adelante, el mundo es del fuerte, el mundo es del que sabe hacer las cosas. Y perdió, es una historia, es un cuento, ¿no? Pero tristemente muchas veces nosotros transmitimos a nuestros hijos ese falso mensaje. La vida cristiana es la forma en que tratamos, sobre todo cuando se nos ofende. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos ofende? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos roba? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos toca a la princesita? Estoy hablando otro muchacho que faltó ahí mismo. Todas esas cosas es la enseñanza que él está recibiendo. Y eso lógicamente de una manera muy especial incluye cómo tratamos a los mayores, cómo tratamos a nuestros propios padres. Y el último punto que quiero tratar es qué lugar ocupa Jesús realmente en mi vida. Y quiero recordar, yo sé que quizás para algunos este texto es un poco complicado, pero está en la Biblia y es muy importante que los padres lo tengamos en cuenta. ¿Okay? Repito otra vez, esto no es un texto que es para los padres, es un texto para todos cristianos, pero creo que se aplica de una manera muy especial para los padres que queremos ser superpadres poniendo a nuestros hijos sobre todo, sobre todos y sobre todo. Vamos a ver Mateo 10, 37 y 38. Mateo 10, 37 y 38.
¿Cómo debemos ser con relación a Jesús? Palabra de Cristo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y yo sé que la parte más complicada para algunos es eso de que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo, y ahí es donde la cosa dice, ¿cómo? ¿Me está diciendo que ame a Dios más que a mi hija, más que a mi hijo? Y si lo hago, yo no soy digno de Dios. Es un texto difícil, pero es un texto muy importante. Y déjenme decirle, cuando fallamos en esto, las consecuencias son muy tristes para la familia. Es todo lo contrario de lo que alguien pueda pensar. Alguien puede decir, ¿cómo es posible? ¿Qué enseñanza le voy a dar a mi hijo si pongo a Dios por encima de ellos? Bueno, le estás dando la mejor enseñanza que un hijo pueda recibir en su vida. ¿Ok? Y quiero que tengamos claro en esto. Hacer eso tiene grandes beneficios. En primer lugar, cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida, somos mejores padres y mejores madres. ¿Me está escuchando? Cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas que nuestros propios hijos, somos mejores padres para nuestros hijos. Porque lo que hacemos no solamente lo hacemos para ellos, sino lo hacemos para honrar a Dios. No solamente lo hacemos en primer lugar, para glorificar a Dios cuando somos buenos padres y cuando somos buenas esposas y buenos esposos. Por consiguiente, ya cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida, la relación humana toma características espirituales y eternas. Porque ya no se trata solamente de un asunto con mi hijo, con mi hija, sino que ahora hemos puesto a Dios en el medio de esta situación. Y eso lo hace sumamente importante. Déjeme decirle, buenos padres y buenos hijos los hay en el mundo sin ser cristianos. ¿Los conoce usted? Quizás algunos de nosotros haya podido tener tremendos buenos padres y madres y no fueron cristianos. Quiere decir que ser buen padre y poner a nuestros hijos primero no es algo imposible de encontrar en el mundo. Ahora, lo que sí es imposible encontrar fuera de la iglesia de Cristo es quienes sean capaces de poner a Dios primero, aún por encima de sus hijos. Eso sí no lo va a encontrar usted fuera de la iglesia. Y yo le garantizo a usted en el nombre del Señor que los que sean capaces de hacer eso van a ser mejores padres y mejores madres que los que están afuera. Porque están haciéndolo glorificando a un Dios precioso. Están haciéndolo obedeciendo no solamente el sentimiento que sientes por tus hijos, sino que estás glorificando al que está en número uno en tu vida. Eso es número uno. En segundo lugar, el poner a Dios en nuestra vida en primer lugar nos capacita espiritualmente para cometer menos errores con nuestros hijos. Miren, hermanos, en la carne cometemos errores. Somos imperfectos. Cometemos errores con nuestros hijos. Sin embargo, cuando Dios está primero en nuestra vida, esa sabiduría que solamente le da la presencia del Espíritu Santo nos hace cometer menos errores. Nos hace ser mejores padres, como ya les dije. Nos hace guiarlos con una sabiduría que no es nuestra, que es de Él, porque Él está primero. Hermanos, eso es práctico, eso es real. Pero no solamente eso. Es un beneficio a nuestros hijos saber que ellos sepan que ellos no son lo primero en la vida de su padre. Y déjeme decirle por qué. Trae humildad. Trae reconocimiento de cuán grande es mi papá y mi mamá. Hablando en términos espirituales. Que ni yo, siendo el hijo, me interpongo entre ellos y Dios. ¿Se dan cuenta
cuán grande es el testimonio que le estamos dando a uno o a cualquiera de nuestros hijos cuando ellos sepan que ellos no son el número uno, que hay alguien por encima de ellos que es nuestro Dios. ¿Qué enseñanza le estamos dando a ellos de lo que es Dios y de quién es Dios? ¿Cuál es? Que es el número uno. Si ellos perciben en nosotros y ven en nosotros que ellos son el número uno y no Dios, ¿qué enseñanza le estamos dando? Que Dios no es el número uno, que son ellos. Eso los hace orgullosos y muchas veces los hace abusivos. No levanten la mano. Pero muchos padres han recibido de sus hijos lo que ellos no esperaban. Y uno dice, ¿por qué si yo se los di todo? Ahí estaba el problema, papá y mamá, que se los diste todo. Les hiciste creer que ellos son Dios. Les hiciste creer que ellos lo merecen todo. Que ellos deben estar en primer lugar. Y eso es un problema. Es un problema cuando se casen. Tremendo problema. Yo soy el niño de mamá, yo soy el rey de aquí. En los centros de trabajo, hago lo que quiera porque soy el rey. Yo fui el primerito en mi casa, yo era el Dios. Ahí yo sí. No funciona. Les hace daño. Es bueno que sepan y que aprendan que ellos no son la cuarta persona de la Trinidad. La Trinidad son solamente tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese Dios es el uno en nuestras vidas. Cuando hacemos eso, somos mejores padres. Estamos enseñando mejor a nuestros hijos. Vamos a estar capacitados para poderles ayudar más. Porque poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, esa sabiduría que aprendemos de Él, toda esa experiencia santa, sobrenatural, que no está en nosotros, sino que está en Él, y está en nosotros solamente cuando Él es el Señor de nuestra vida, trae beneficio a la familia y a nuestros hijos. Hermanos, el Señor no se equivoca. Y Él no está pidiendo algo que haga daño a nuestros hijos. Lo último que Dios quiere es que hagamos daño a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Él quiere lo mejor para nuestros hijos, igual o más que nosotros mismos. Por consiguiente, cuando Él está diciendo que el primer lugar no es de ellos, sino de Él, sabe lo que está diciendo. Sabe lo que está diciendo y sabe el valor que tiene eso para la familia. El valor que tiene eso para ellos, el que estemos en un hogar donde, número uno, no es el rey, no es la reina, no es el príncipe, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y crecer en ese ambiente trae seguridad, porque eso significa vida real cristiana. Miren, hermanos, podemos estar cantando aquí el domingo muy emocionados y con lágrimas. Tú eres el Rey, tú eres el primero eres tú, Señor, tú eres lo primero, el domingo. Y el lunes resultó que lo primero es el trabajo, el primero es el dinero, el primero es el hijo, y Dios no brilla por su ausencia. Eso es, perdonen, hipocresía. Y esa es la enseñanza que estoy dando a mis hijos, que soy un hipócrita. Que Dios es primero cantando, pero a la hora de la plata, a la hora del tiempo, a la hora, no seas extremista. No seas extremista. Primero hay que trabajar, primero hay que hacer esto, y Dios queda, si queda algo para Él. Y el domingo otra vez, Señor, tú eres lo primero, tú eres lo más grande, tú eres lo único, tú eres lo sublime. Eso es hipocresía. Y nuestros hijos son cualquier cosa menos bobos. Eso es lo que aprenden. Eso es porque es lo que están viendo. Pero ¿qué pasa si ven a un hombre de Dios donde realmente de domingo a domingo, en las decisiones que toma, en las actitudes que tiene, en su agenda, en el trato a los demás, en su responsabilidad, Dios es lo primero? ¿Cómo se está formando ese muchacho? ¿Qué está enviando de su padre? Una persona que pone su vida en lo que dice, que no es hipócrita,
que realmente su tiempo y su agenda responde a que Dios es lo primero. Y que cuando él quiere ocupar el lugar de Dios, siendo él el hijo y quiere ocupar a Dios, su papá le dice, un momentico, tú no eres lo primero, primero es mi Señor. Ahí es que está aprendiendo. Y todos los que somos padres sabemos cómo son nuestros hijos, ¿no? Todos son así. Ahí está la línea de lo que no se puede hacer. ¿Y qué hacen? A ver qué pasa. Si pasó aquí, niño, y se quedó ahí, pasaste la raya un poco más para allá. Ellos están probando. Ah, tú dices que eres cristiano. ¿Eh? Tú dices que Dios está primero y voy a probarte a ver. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Y si no respondemos bien, no pasamos la prueba y somos piedra de tropiezo. Así de duro es la situación. Supongo. Y para la gloria de Dios puedo decir supongo. Por la misericordia de Dios puedo decir supongo. Que es duro ver un hijo apartado de los caminos del Señor. Tiene que ser duro. Y muchos padres aquí lo saben. ¿Cuán duro es eso? Pero pensar que está en ese camino por el mal ejemplo que yo le di es más duro. Es duro hasta que duele. Y el Señor no quiere que pasemos por esa experiencia, queridos padres. Sobre todo aquellos que tienen sus hijos pequeños. El Señor no quiere que pasemos por ese dolor. A la larga crecen y van a tomar su decisión. Se va de nuestras manos. Pero que tomen su decisión basado en el mal testimonio que yo les di. En el mal ejemplo que les di. En que no los traté como el niño, como persona que debía de recibir mi atención y mi cariño y mi tiempo. Por el mal testimonio que vio de mí cuando yo maltraté a mis propios padres. O mucho peor cuando vio en mí que el Señor brilló completamente en la vida, en mi vida y en las decisiones que tomé. Tiene que ser aún más duro. Y el Señor quiere que no pasemos por eso. El Señor quiere que reaccionemos y que seamos como Él. Hermanos, no todos podemos dejar quizás mucha herencia a nuestros hijos materialmente hablando. Ojalá que sí. Ojalá que le podamos darle propiedades y cosas así. Pero a veces no. Pero hay una herencia que no es material, que es la que más vale. La herencia que sirve por la eternidad. Y esa es la que tiene que ver con los valores espirituales que tienen que ver con el Señor. En esta iglesia he tenido el privilegio precioso de que padres han venido a mí para hablar ya para que sus hijos sean bautizados, porque en sus casas habían ya aceptado a Cristo. Porque por el ejemplo de sus padres ya ellos habían abierto su corazón al Señor. Y eso es lo más lindo que puede pasar en la iglesia, que puede pasar en nuestras familias. Que podamos pasar a nuestros hijos una herencia que muchos de nosotros no recibimos de nuestros padres. Y eso es una realidad. Yo doy gloria a Dios porque la herencia que yo recibí de mis padres, hablando en términos espirituales, no fue la que ellos recibieron de sus padres. No fue. Ellos hicieron la diferencia en sus vidas. Ellos decidieron no seguir el ejemplo, que no quiero decir que eran malos mis abuelos, pero no, espiritualmente hablando, no tenía mucho que enseñarles a ellos. Bueno, tenía mucho, no tenía nada que enseñarles a ellos. Pero ellos conocieron a Cristo, se entregaron a Cristo, formaron un hogar cristiano. Y ahí yo tuve el privilegio de nacer. Así que ellos entregaron lo que ellos no habían recibido. Y cualquiera de nosotros, no importa el pasado, no importa cómo hayan sido nuestros padres, cuán abusivos o no hayan sido, nos hayan atendido o no nos hayan atendido, para la gloria de Dios, si estamos aquí, tenemos algo precioso que sí nosotros dar a nuestros hijos. Amén. Y eso es lo que podemos dar. Y eso es lo que ellos más van a apreciar. Y es por cierto lo que más aprecio.
que yo haya recibido de mi familia, de mis padres. El temor de Dios, el amor a Dios, el ser fiel a Dios, el buscar al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Así que, hermanos, en este Día de los Padres, además de felicitarnos unos a otros, yo les insto en el nombre del Señor a cada uno de los que el Señor nos haya dado ese privilegio de vivir para nuestros hijos y para los que nos ven. No solamente son hijos físicos. Yo doy gloria a Dios que estamos en una iglesia que muchos de nosotros somos bella familia. Y nuestros hijos ven a nosotros, a muchos de nosotros, nuestros mayores, como familia. Así que un mal testimonio no solamente viene de los padres, viene también de cualquiera de nosotros, cuando nuestros jóvenes, nuestros niños nos están mirando. Pero que nosotros decidamos en el nombre del Señor, para la gloria de Dios, ser como Cristo, para bien nuestro, claro, nuestro matrimonio, sí, pero sobre todo para bien de nuestros hijos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendito sea tu nombre, te exaltamos y te alabamos. Padre eterno, tú eres el ejemplo perfecto de un padre. Todo amor, toda misericordia, pero también toda justicia. Y estamos agradecidos, Señor, por tenerte, reconociendo que hemos sido adoptados por ti el día que pusimos la fe en Jesucristo. Ahora, Señor, yo te suplico que tú nos ayudes a ser como tú, un Padre amante. Y para eso tú nos diste a tu Hijo Cristo, no solamente como Salvador, sino también como meta, como estatura de hombre que nosotros debemos imitar. Así que ayúdanos, Señor, en ese proceso de ser como tu Hijo, para poder ser un padre como eres tú. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y te suplico que tengamos la fuerza que humanamente nos faltan para ser los padres que te exaltan, que te glorifican y que benefician a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, porque nosotros solos no podemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.